Tal vez sea muy difícil para ti como para mí, lo era hace muchos años, entender qué relación tenía el Jueves Santo con la salvación o por qué se le decía que tenía tanta importancia este día. Si era algo que había pasado hace 2000 años, 2020 años. ¿Qué se celebra el día de hoy? Jueves Santo. Son varias cosas las que nos invita la Iglesia a vivir acompañando a nuestro Señor Jesucristo durante esto que se conoce como el Tríodo Pascual. Y son básicamente la institución de la Eucaristía, dentro de esta la institución del orden sacerdotal y lo que conocemos como el lavatorio de pies. Esta ceremonia se conoce como la misa crismal, donde los sacerdotes renuevan sus votos, se consagra el santo crisma y se bendicen los óleos que se utilizarán en los diferentes sacramentos a lo largo del año, como son bautismos, confirmaciones, unción de los enfermos. Ok, dice la Escritura, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Y quiero empezar la reflexión del día de hoy, Jueves Santo, invitándote a que conmigo nos vayamos al Antiguo Testamento, en especial al Génesis 22, cuando Dios le habla directamente a Abraham y, ya habían tenido otra relación de pláticas, pero le pone una prueba, así lo dice la Biblia. Esto es al principio de la Biblia, es decir, a veces nos preguntamos qué tiene que ver esto que está pasando el día Jueves Santo. Es Génesis 22, 1 al 14. No voy a leer todo para no ser tan largo este video, pero le pide que tome a su hijo, que lo lleve a la cima del monte Moriah y que se lo sacrifique. Es una prueba muy fuerte. Viene Isaac cargando la propia leña y pues me imagino lo que habrá sentido Abraham al estar caminando, subiendo esta montaña. Voy a poner aquí una imagen que a mí siempre me ha conmovido. Es un dibujo muy, muy sencillo, pero los que somos papás podemos entender y de alguna manera ser empáticos con esta imagen. Imagínate que a nadie de nosotros nos gustaría que ninguno de nuestros hijos pues tuviera algún problema, sobre todo de muerte, pero menos que tuviéramos que nosotros mismos sacrificarlos. Bueno, pues esto es lo que Dios le pide a Abraham, le pide como una muestra de fe que lleve a su hijo único y que se lo ofrezca en sacrificio. ¿Por qué es importante esto? Porque al momento en el que Abraham está a punto de bajar el hacha y sacrificar a su propio hijo, llega un ángel de Dios y le dice: momento, no lo hagas. Vamos a poner, has pasado la prueba, ahora toma un cordero, ponlo en el altar y esta va a ser la ofrenda que le vas a hacer a Dios, y le explica cómo hacerla. Bueno, esto que sucedió en el Antiguo Testamento entre Dios y Abraham es lo que celebramos el día de hoy, Jueves Santo. ¿Por qué? Porque el nuevo Isaac es ahora Jesús. Vamos a ver las 4 o 5 similitudes que tiene este pasaje del Antiguo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. Si toda la persona de Isaac es figura y tipo de Jesús, lo principal es su sacrificio. Isaac es ofrecido en sacrificio, Jesús es ofrecido en sacrificio. Isaac subió al lugar del sacrificio cargando su propia leña. Jesús subió al Calvario, el Gólgota, cargando su propia cruz. El sacrificio de Abraham se da en un monte, el monte Moriah, y muy cerca de el sacrificio de Jesús se da en el Gólgota, el monte del Calvario. Prácticamente están uno enfrente del otro.
Tal vez el punto más importante de este relato es que al momento que Isaac iba a ser ejecutado, Dios le pide al ángel, envía un ángel y le pide que detenga el sacrificio. Pero esto no pasó con Jesús. Jesús, aunque experimentó la muerte, por otra parte, Jesús, aunque experimentó la muerte, no fue abandonado entre los muertos, ni su carne fue corrompida. Por último, Isaac se somete sin protestar a la determinación de su padre. Jesús se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Dice San Pablo a los Filipenses 2:8. Antes de llegar a la institución de la Eucaristía, lo que se conoce como la Última Cena, Jesús ya había tenido varias pláticas con sus discípulos. Jesús les dijo, entre otras cosas, qué poco entienden y cuánto les cuesta creer todo lo que les fue anunciado por los profetas. Es decir, Jesús los reúne, los instruye y les explica la forma en la que Él tiene que morir y todo lo que se ha venido explicando de parte de Dios a través de cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Él les dice, ¿qué acaso no era necesario que el Cristo padeciera para entrar en su gloria? Es decir, el plan hecho desde toda la eternidad por Dios tiene un cumplimiento de esta manera. Esto es inexplicable para la razón humana, pero la forma de que con un solo sacrificio se expiaran los pecados de toda la humanidad. Es un misterio, lo conocemos como el misterio pascual, eso es lo que estamos celebrando, inicia hoy Jueves Santo. Dice en Lucas 24, les interpretó todo lo que las Escrituras decían de él. Y comenzando por Moisés, se fue recorriendo todos los profetas. Dice también en el Evangelio de Marcos 8:31, luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debería de sufrir mucho. Debería ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Les explicó que iba a ser condenado a muerte y que resucitaría después de 3 días. Dice de hecho ahí en Marcos 8, hablando de esto muy claro, es decir, que no se prestaba a interpretaciones como las parábolas. Ante relato. Vamos a ver qué nos dice el apóstol San Juan en el capítulo 3, versículo 14. Vamos a encontrar la similitud de esta historia que vimos en el Antiguo Testamento con el Evangelio de Juan. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no será condenado. Por el contrario, el que no cree en Él ya está condenado. El motivo de esta condenación está en que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron la oscuridad a la luz, porque su conducta era mala. Todo el que obra el mal detesta la luz. El día de mañana, Viernes Santo, vamos a vivir lo que es la pasión en la parte de lo que se conoce como el Vía Crucis, la vía de la cruz. Vamos a ir reflexionando todas las estaciones, te invito a que te quedes conmigo y que descubras de qué manera Jesús entregó su vida por ti, entregó su vida por mí. Que Dios te bendiga.